bendiga, amada iglesia, en esta noche del Señor. Nos sentimos más que honrados y bendecidos de tener un tiempo más para compartir, tener un tiempo más para reflexionar en las palabras del Señor y en lo bueno que Él ha sido con nosotros. Me disculpo, ¿verdad? El miércoles pasado no se pudo darle estudios, sin embargo ya hoy estamos acá. Con la ayuda de nuestro Señor, hoy vamos a discutir entonces este tema completo que teníamos programado para el miércoles y hoy viernes también. Así que no se perdió de nada, hermano. Le invitamos, ¿verdad?, a ser parte de esta congregación. Si usted siente un deseo y un anhelo por servirle al Señor y necesita, ¿verdad?, un lugar de fe, un lugar de reunión para compartir juntos en armonía, haga de esta la primera iglesia bautista de Humacao, casa de adoración, servicio. Estaremos recibiéndoles y aproveche las distintas oportunidades que tenemos en la semana de crecimiento y expansión a nivel espiritual. Los domingos comenzamos con escuela bíblica, tenemos un servicio de adoración, tenemos escuela para los niños, distintos, ¿verdad?, formatos para todas las edades. Así que dése la oportunidad de servirle al Señor y de aprender de su palabra, de habitar los hermanos juntos en armonía acá, la primera iglesia. Bien, aprovechando esta oportunidad, antes de comenzar, quiero elevar una oración al cielo, que te invito, ¿verdad?, a unirse acá conmigo y presentarnos en oración al Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque el reino de las tinieblas ha querido prevalecer en este mundo. Pero he aquí una comunidad de fe, he aquí un grupo de hermanos, he aquí un ejército de valientes que ha decidido ir por ti, Señor, que ha decidido seguirte, que ha decidido discipularse y que ha decidido arrebatar al mundo de las tinieblas, seguir tu causa, tomar su cruz y seguirte, como hablábamos en la clase anterior. Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos de la primera iglesia bautista de Humacao. Y también te doy gracias por aquellos familiares, personas, amigos y amigas que se presentan aquí a este estudio bíblico. Señor, presentamos sus familias, presentamos su trabajo, presentamos su vida. Que seas tú, Señor, bendiciéndoles. Que sean benditos en la entrada y en la salida, en el campo y en la ciudad. Y que todo lo que hagan prospere para alabanza y gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te presentamos este estudio para que seas tú, Señor, trayendo revelación y enseñanza a través de estas palabras. Sé tú, Señor, poniendo el querer como el hacer en los corazones de cada uno. Sé tú, Señor, dirigiendo nuestros pasos hasta la eternidad. Te honramos, te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Bien, amados, básicamente el tema que vamos a discutir hoy es un tema, ¿verdad?, que sigue el hilo conductor de ese estudio que aprovechamos hace unas semanas atrás y comenzamos, el módulo 1 del discipulado, y hoy estamos en el módulo 2, que se titula, simple y sencillamente se titula, ¿por qué discipular? Y a veces pensamos, ¿por qué discipular y por qué este tema, verdad, que tal vez es un tema que le concierne solamente a, pues, tal vez a los nuevos creyentes, o tal vez puedes pensar que sea exclusivamente para creyentes más capacitados o más maduros en la palabra, ¿verdad? A veces tendemos a ver este tema del discipulado y en el proceso ahora de impartir el discipulado como algo exclusivamente de un sector específico de la congregación. Sin embargo, yo quiero invitarte a tratar este tema desde el punto de vista que todos nosotros estamos aquí conectados. Los que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos la encomienda
Debemos tener el ardor en nuestro corazón de discipular. Mire, nuestro discipulado con Cristo comienza específicamente cuando escuchamos esta palabra y la obedecemos. Esta sola palabra. Cuando escuchamos la palabra, sígueme. Yo te invito a reflexionar brevemente en cuándo fue el momento que escuchaste por vez primera esa palabra retumbando en lo profundo de tu corazón. Sígueme. ¿Cuándo escuchaste por primera vez esa palabra? ¿Cuándo sentiste con el poder del Espíritu Santo y ese fuego consumidor la palabra sígueme? Ahí es cuando entonces comienza el discipulado y el proceso de ser discipulado para entonces también volverte un maestro, una persona que discipula a los demás. ¿Sabes cuándo comenzó tu discipulado, amado hermano, amada hermana? Tu discipulado comenzó en aquel banco, en aquel lugar en el que sentiste que debías entregar tu vida al Salvador. Inmediatamente desde ese momento, tú tomaste esa decisión que sentiste plenamente una urgencia de cambio, una necesidad de seguirle. En ese momento comenzó tu discipulado. Entonces, ya que pensamos en eso, hay distintas porciones bíblicas. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 19 al 20, Pablo nos habla de que no sois vuestros, habéis sido comprados por precio de sangre. Él nos habla de que fuimos comprados. ¿Sí? Un hermano de esta iglesia, un amado hermano, el doctor Rufus Etienne, en una clase de hace unos domingos, estaba hablando de la definición de la esclavitud, cómo, ¿verdad?, se ha desvirtuado en el constructo histórico, cultural de los distintos países, y sabemos que la palabra esclavo tiene a veces un contexto o una carga emocional complicada para las personas. Sin embargo, tenemos que entender que somos sus esclavos y Él es nuestro dueño y también es nuestro libertador. Y es por eso que debemos sentir que esta relación con Dios, esta idea de que nosotros somos personas puestas a su servicio, nos hace o nos convierte inmediatamente en discípulos, pero que en agradecimiento y que por gracia vamos a dar lo que por gracia hemos recibido, pues entonces vamos a constituirnos seguidores y discipuladores. Una relación con Dios, significa que recibimos comunicación de Dios acerca de Él mismo, tanto a través de su palabra como a través de su historia. Por eso es importante seguir este legado, yo le llamo de esta forma, ¿verdad? Este legado apostólico. Así como nosotros nos nutrimos hoy del discipulado, de recibir de su palabra, y nos sentamos todos los domingos a escuchar de la palabra, nos sentamos los domingos en la escuela bíblica a escuchar y a nutrirnos de su palabra, pues también tenemos la responsabilidad de continuar este importante legado apostólico del discipulado para que otros reciban su alimento a través de nuestro testimonio. Entonces es por eso que somos discípulos para discipular. Vaya dándole mente a esto, porque entonces estamos hablando de por qué discipular. Pues mire, si tenemos que responder de manera breve a esta pregunta de por qué discipular, pues sería de esta forma. ¿Por qué discipular? Porque somos discípulos para discipular. Es una cuestión de retribución. Es una cuestión de retribuir lo que por gracia hemos recibido y también continuar ese
legado apostólico que le mencioné. Cuando las personas se congregan y trabajan el discipulado específicamente y se enfocan en promover su palabra, en hablar y enseñar su palabra, en establecer discipulado y escuelas bíblicas y currículos y todo esto, es básicamente continuar ese legado apostólico que comenzó Jesús. Tenemos que sentirnos honrados porque cuando discipulamos y cuando nos convertimos nosotros en discipuladores o en maestros de la disciplina del Señor, estamos recibiendo o tomando ese batón generacional de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el primero que comenzó este proceso. Entonces estamos haciendo en memoria, así como tomamos la Santa Cena y decimos que hacemos esto en memoria de Él, pues también discipulamos en memoria de Él. También continuamos ese legado del magisterio, de la enseñanza bíblica, del reunirnos debajo de los árboles, en un salón, en un lugar, en una asamblea, en un círculo, reunirnos para enseñar y discipular sobre las verdades bíblicas es la forma de retribuir y de honrar el mayor legado de Jesús, el que dejó a sus apóstoles. Así que es importante no tomar en poco esto. Otra cosa, es a través de la experiencia con Dios que conocemos su palabra. Algo que nos da contexto, amados, para poder expresar y para poder dirigirnos como maestros en el discipulado o en el proceso de enseñar, y usted también sea, ¿verdad?, pase de ser un discípulo a ser un cristiano practicante, un discípulo practicante, es que a través de esas experiencias con Dios es que conocemos su palabra. Hay una frase en el argot educativo muy popular que dice que aprendemos enseñando. Y no hay nada más cierto que eso. Yo recuerdo que yo tuve la oportunidad por varios años de ser profesor en la universidad y había muchos temas que honestamente cuando yo salí de la universidad pues tenía ciertas lagunas en esos temas. Y no fue hasta que cada vez que repetía la clase y que acababa un trimestre y comenzaba otro y daba el currículo nuevamente, ese conocimiento se solidificaba, se hacía vida en mí. Se hacía parte ya al punto de que yo podía dar las clases, ofrecer las clases así de memoria, porque ya estaban impregnadas en lo más profundo de mi corazón. Ya no solamente las aprendía, ahora las vivía. Y entonces es importante porque estas experiencias con Dios y de movernos a conocer su palabra y a vivir su palabra son las que nos dan esa raíz para entonces discipular con mayor encomienda, con mayor ímpetu, con mayor ánimo, con mayor experiencia. Mire, ¿por qué quieres discipular a alguien? ¿Por qué sientes que es una obligación? ¿O porque has encontrado alguna forma de motivación? Y esas preguntas. La pregunta más importante es que todo cristiano realmente está llamado, o la aseveración es que todo cristiano está llamado al ministerio del discipulado. Independientemente te encuentres en un proceso de discipulado o de que un creyente más maduro esté dirigiendo, ¿verdad?, tu proceso de discipulado, no significa que tú también vayas a discipular, porque mientras estamos siendo discipulados, podemos discipular también, podemos compartir y movernos y aplicar estas experiencias y transferir este conocimiento a los demás. Todo cristiano está llamado al ministerio de discipular. Entonces, ya entrando en contexto, pensemos un poco, y acá el currículo nos da una razón muy válida acerca de por qué discipular. Y fíjense que a veces nosotros podemos decir que el discipular, una de las razones más
evidentes de discipular, podemos decir no, porque hay crecimiento en el otro, porque es bonito ver, ¿verdad? Cómo se manifiesta Dios en la vida de las personas y que las otras personas crezcan. Pues mire, la primera razón de por qué discipular es tan simple como es: para tu gozo. Es para tu gozo. Tú, como maestro en el discipulado o como recipiente del conocimiento y de la experiencia de Dios, hay una gratificación, hay un gozo increíble en tu vida cuando discipulas a los demás. Cuando discipulas a esa persona en el balcón de tu casa, en el trabajo, en el espacio del almuerzo, en cualquier experiencia del día. Ese proceso de discipular a otra persona, la razón inicial es para tu gozo. Mire, doy gracias a mi Dios porque siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Filipenses 1, 3 al 5. Filipenses 2, 1 al 2 nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol nos está demostrando que hay una satisfacción grande al ver el crecimiento en los demás. Es importante que nosotros veamos que en nuestra vida, una de las cosas que más gratificante puede hacer el cristiano es ver cómo el gozo de la salvación se presenta. Cómo los demás se desarrollan, cómo ese crecimiento va enraizándose en las experiencias de nuestros compañeros, de nuestros hermanos en Cristo, de aquellos que tal vez vimos cómo van paso a paso, aceptan al Señor, se bautizan, se discipulan y se convierten en predicadores, se convierten en personas que sirven al Señor, que trabajan en el ministerio, que sirven en el altar, que trabajan en misiones, que discurren, ¿verdad?, en los distintos ministerios de la iglesia de hoy. Esa es una de las razones principales por la cual se discipula, porque es que hay un gozo sobrenatural cuando ves que la semilla que has sembrado en el corazón de otro germina, pero germina con bien, germina en abundancia de dones. Y ese gozo es sobrenatural. Los cristianos pueden de manera natural encontrar mucho placer en ver a otros creyentes crecer. Fíjense, y le digo esto, a diferencia del mundo. ¿Qué sucede en nuestro mundo de hoy? Lo digo con mucha pena y hasta vergüenza. En nuestro mundo de hoy, en los trabajos, en la calle, en otros lugares, ¿verdad? Donde tal vez se dice que se proclama el Señor, es la realidad que predomina. Hay gente que no se alegra del crecimiento de los demás. Hay gente que no se siente bendecido al ver a otros prosperar. Tengo que decirle que es una acción totalmente en contra de lo que realmente el apóstol Pablo y de lo que Jesús mismo veía y sentía. Jesús se sentía honrado al ver a sus discípulos crecer. Pablo se sentía honrado al ver a sus hijos espirituales, hijitos míos,
y verlos cómo crecían y cómo se multiplicaban. En los cristianos, en este proceso de discipular y en este proceso de mentoría cristiana, los cristianos deben sentir ese placer de ver a los otros creyentes crecer y prosperar. En infinidad de ocasiones Pablo se refería a sus discípulos o sus oidores como hijos en el Señor. Y él parece disfrutar cada vez que ellos prosperaban a través del fruto de su ministerio. Y ver cómo ese proceso de continuidad ministerial se daba. Aún en la cárcel, él se deleitaba al ver que sus discípulos continuaban la cadena ministerial. Pero entonces, predomina hoy. Los cristianos deben y se regocijan al ver a otros creyentes crecer. Se gozan en ver ese crecimiento como ocurre a través del resultado de su involucramiento. O sea, que usted diga, yo estoy involucrado en los logros de esa persona. Yo he sido parte del logro y de la vida de esa persona, de los frutos de ese individuo. Yo he sido parte. Yo he sembrado la buena semilla ahí. Yo no he sembrado discordia. Yo no he sembrado mentiras. Yo no he sembrado celos. Yo no he sido jactancioso, pretencioso con la vida de mi hermano. No. Yo me he involucrado en el crecimiento espiritual de mi hermano y eso me da placer. Ver a otros prosperar espiritualmente. Ver crecer a los creyentes como un fruto del ministerio es parte de tu gloria como cristiano. Nosotros como cristianos en esta tierra podemos recibir galardones y de eso es lo que estoy hablando. Recibir el galardón de que mira, alguien ha crecido a raíz de tu esfuerzo. Alguien ha crecido a raíz de tu discipulado. Las horas de sueño no fueron en vano. El prepararte en esos estudios no fueron en vano. El orar por esa persona no fue en vano. El amanecerte o trasnocharte escuchando las luchas y las batallas de esa persona no fueron en vano. El acompañarle en el crecimiento no fue en vano. El ver sus caídas, pero ver también cómo se levantaba en el nombre de Jesús, no fue en vano. Porque te involucraste en esa vida para discipularla y hallaste placer en su crecimiento. Sentiste absoluta satisfacción porque otra persona prosperó en Cristo. Eso es discipular. Discipular. Usted vea que a veces es más profundo de lo que uno imagina, amado, amada. El discipular es similar a un proceso de paternidad y maternidad. Porque cuando tú discipulas, tú ves esos cambios desde el inicio, ves su evolución, ves su madurez, cómo se va alcanzando. Oye, ves sus luchas, ves sus tropiezos, ves sus errores. Pero también ves cómo se levantan. Pero también ves sus logros. Conoces sus frustraciones, sus miedos, sus vergüenzas, sus tentaciones. Pero también conoces sus motivaciones. En el discipulado ves en la vida de los demás sus retos. Pero también celebras sus fortalezas. Celebras el surgimiento de dones, de milagros y de portentos en sus vidas. Eso es discipular. Jesús lo hizo con nosotros y todavía lo sigue haciendo. Porque Él allá sentado a la diestra del Padre se glorifica cada vez que uno de nosotros nos paramos aquí y proclamamos su palabra, adoramos en este espacio.
Utilizamos este espacio para engrandecer su nombre y bendecirle. Cuando se impone mano, cuando se ora, cuando los milagros surgen, cuando los corazones cambian, Jesús se alegra, se agrada ante esto. ¿Qué más nosotros también deberíamos procurar emular este maravilloso ejemplo de discipular, de enseñar? Porque la retribución inmediata y la razón número uno de discipular, vuelvo y digo, es para tu gozo. Por lo que has sembrado en esa vida y ver el fruto de ese esfuerzo. No podemos mudarnos a la eternidad sin haber experimentado esto, amado. De verdad, te lo digo con todo el corazón. Yo no soy un ser humano perfecto. No tengo alas, no tengo una aureola y no floto por ahí. Pero de algo estoy bien seguro. Y es que cuando alguien que yo vi su inicio en el Señor y veo cómo ha crecido y veo cómo Dios se glorifica una y otra vez en su vida y veo cómo avanza en el Señor, y si yo pude haber sembrado algo, aunque sea una pequeña semilla en esa vida, me siento regocijado, me siento honrado. Porque es bonito recibir, pero es hermoso dar. Y cuando damos nuestros dones para que otras personas crezcan y vemos ese resultado de nuestro discipulado a otros, hay gozo, hay satisfacción, hay gloria. Razón número 2. Tenemos la razón número 1. Ahora vamos a la razón número 2. ¿Por qué discipular? Simple, para la gloria de Dios. La razón número 2. Podemos decir, ¿verdad?, que la 1 es nuestra. La 2 antecede a la primera. Pero es importante entender que lo que hacemos, que el discipulado y el seguir este proceso de enseñar es para la gloria de Dios. Discipular es el mayor fruto de nuestras vidas, porque lleva a la gloria de Dios. Glorificando a nuestro Padre, en que llevamos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Mire, al ser discípulos, el proceso de transformación es continua. Y pasamos entonces a ser amigos de Dios. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todas las cosas que escuchó de su Padre nos las dio a conocer. Y esas cosas se han transferido a través del discipulado, aquel mismo que nosotros también tenemos la encomienda de transferir, de compartir, de heredar. En Juan capítulo 15 está claramente enfocado la necesidad de morar en Cristo.
Y hay un mandato bien claro para nosotros en este pasaje. Y se nos dice que debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Y aunque esto parece obvio y parte del fruto que se habla, que aquí es el amor, un amor por Dios se manifiesta a través de amarnos unos a otros. Pensemos como Cristo nos ha amado a nosotros. Estamos llamados a reflejar eso, esa entrega de Jesús. Entonces, tenemos una encomienda bien importante. Para la gloria de Dios, cumplir con el mandamiento de amar a los demás, enseñando su palabra, en tiempo y a destiempo. ¿Cómo hacemos y cómo cumplimos el trabajo para la gloria de Dios? ¿Cómo cumplimos con esa asignatura? ¿Cómo nosotros respondemos ante la solicitud de amar a otros como Él nos amó a nosotros? Legando y entregando su palabra a través de la enseñanza. Bien importante, hay unos puntos acá que también me gustaría tocar. Y es que nos dice acá que una segunda manera o una segunda forma de imitar a Cristo, mostrar amor a nuestros hermanos, es compartir voluntariamente esa verdad que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Si queremos imitar a Jesús, y son las aspiraciones de todos los que le seguimos, dar a Jesús, una de las formas más categóricas de hacerlo es compartir voluntariamente esta verdad que hemos aprendido a través de la palabra. Entonces, por eso es que se cumple esta razón número 2, de que esto es para la gloria. Vivimos en una cultura arrogante e individualista, en la que muchas personas han perdido hasta el entendimiento bíblico, en donde a veces los métodos de enseñanza son autocráticos, son rudos y se parecen más al individuo, porque a veces es una enseñanza bíblica bien subjetiva, pero lejos de ser, ¿verdad?, arrogante, es enseñar amorosamente esta palabra a otra persona acerca de esas verdades hermosas que están en la Escritura. Esto es una señal fuerte y clara de que nosotros amamos a Dios, de que consideramos amigos a aquellas personas que estamos discipulando. Es claro esta parte de que debemos amar a los demás y compartir la palabra como Cristo lo hizo con nosotros gratuitamente. Tenemos un compromiso, amado. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una encomienda. Tenemos un llamado. Parte de la metamorfosis espiritual del individuo se alcanza a través del discipulado. Así que es importante nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo sé, amado y amada, que estás ahí escuchándome, que a través del discipulado y las experiencias bíblicas en la palabra de Dios y en los estudios bíblicos, es donde tú has logrado una mayor metamorfosis a nivel espiritual. Eso no cabe duda. No cabe duda que a través del escrutinio bíblico y de la experiencia en la palabra del Señor, de sus experiencias históricas y de las verdades plasmadas en la Biblia, más estos procesos de intimidad y de escudriñar, hemos aprendido y hemos sido transformados. Hemos cambiado esa mentalidad corrompida por una mentalidad espiritual y hemos aprendido a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Todas estas cosas se han dado
a través de el ser recipientes de su palabra. Pues de la misma forma, vamos a compartir esto. Vamos a vivir compartiendo lo que por gracia hemos recibido. ¿De qué nos vale ser un recipiente de su palabra si no tenemos la capacidad de servirlo a otros? ¿De qué nos vale ser un odre lleno de vino nuevo si no lo servimos en odres, en copas, si otras personas no pueden servirse de ese vino? ¿De qué nos vale tener nuestros graneros de conocimiento engordados, ser prósperos en conocimiento bíblico, si no estamos compartiéndolo a los demás? Es por eso, ¿verdad?, que les insto, les animo, pido al Señor que les ayude en esta encomienda, de que usted no se vaya a la eternidad, de que usted no deje este mundo sin antes haber partido su palabra, sin antes haber experimentado el gozo de transmitir conocimiento bíblico, experiencia bíblica, el amor, enseñanzas poderosas de la palabra a otro, y usted haber sentido esa retribución y ese gozo de ver cómo la vida de los demás prospera a través de esa pequeña semilla que sembró. Así que les dejo con esto. Tenemos otros temas que están en el discipulado, así que le invito que si usted tuvo o experimentó esa experiencia, ¿verdad?, valga la redundancia, del bautismo en las aguas acá. Usted fue del grupo último, del penúltimo, del primero, y no ha pasado por esta experiencia del discipulado, le invito a que se acerque y tenga este rato de discipulado acá en nuestra iglesia y aprenda de estas experiencias, pero no solamente para que se vuelva un discípulo, sino para que se vuelva un maestro del discipulado, para que eso que usted recibió sienta el gozo, la carga espiritual hermosa de compartirlo con los demás. Una de las formas más hermosas de honrar el amor que Jesús entregó por nosotros es imitándole. Y cuando imitamos a Jesús, es enseñando palabras. Jesús vino a esta tierra a servir y vino a enseñar. Nosotros necesitamos continuar con ese legado de la enseñanza. Que tu boca no calle sin antes haber enseñado la de Dios. Te bendiga, Dios te guarde, te haga resplandecer tu rostro. Ponga en ti paz, tenga de nosotros.